Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a Se me cayó. a esta noche más, a esta viernes más, a este inicio de semana más, a ese su podcast Midnight Fear. Acá nos estamos riendo porque a Víctor se le cayó la cámara. Un gran, Y cuadra la cámara que esté sí, para que no se caiga y se cae. un gran inicio de semana para el podcast. Con cámaras cayéndose, pero bueno, aquí empezamos. Así que vamos a empezar con la introducción y es que, mi querido Viter, no todas las almas descansan en paz. Algunas, según la tradición, quedan atrapadas en un lugar intermedio, ni el cielo ni el infierno, un espacio de espera, de purificación, de silencio. Hoy hablaremos de las llamadas ánimas del purgatorio. Almas que, según testimonios, a lo largo de la historia se han manifestado buscando ayuda, oración o redención. Pero la pregunta inevitable a esto, ¿son manifestaciones reales o reflejos del miedo humano a la muerte? ¿Tú qué piensas, querido Peter? Yo digo que son 50-50 negro. O sea, no le voy a quitar el hecho de que muchas personas se lo imaginan, pero tampoco le quiero quitar el hecho de que hay personas que han visto estas almas en pena. Ajá. Eh, Conozco como varias historias de personas cercanas como que me han dicho que se han encontrado con alguien que estaba muerto. Inclusive mi papá una vez me contó una historia de cuando él manejaba taxi, Ajá. que se encontró con una persona que estaba muerta. Entonces, yo considero que sí existen como estas ánimas o estas almas del purgatorio, Sí. eh, las cuales pueden llegar a tener ciertas interacciones, las cuales permitan como actuar dentro de este plano, pero no considero que siempre sea, o sea, siempre que la gente dice, no, es que esa es un alma en pena, no considero que siempre sea el caso de que sea realmente una situación paranormal. Sí, claro. Ok. Buen punto de vista. Yo Son también. como, bueno, Yo muriendo el hambre. no, no pasa nada, tranquilo. Eh, Comer es sano. Eh, yo también considero que es un 50-50. Eh, Mi madre cree mucho en ellas. Muchísimo. Pero bueno. Antes de empezar con la profundización del tema, quiero contarte de las efemérides paranormales que tenemos el día de hoy, 6 de febrero. Resulta y pasa Dímelas, dímelas. que un día como hoy, 6 de febrero, pero en 1952, en el Reino Unido, ese día murió el rey Jorge VI en Sandringham House. Por, o sea, ¿por qué entra en lo inquietante y paranormal? Tras la muerte de esta persona, el personal del palacio reportó durante años pasos en los pasillos vacíos, sensaciones de presencia en habitaciones, puertas que se abrían solas, apariciones de figuras masculinas en uniforme. En Sandringham House y en otras residencias reales son hoy consideradas por investigadores paranormales como lugares de actividad residual. Ok. Yo te tengo una. A ver. El día de hoy, pero hace 4 años, Ajá. Oh, 4 años, no hace mucho. tuvimos una, y esta es real, es más chévere. Hace 4 años, justamente hoy, estábamos hablando con unos amigos de un colegio en el que yo estudié acá en Bogotá, que se llama Liceo FESAT. Nosotros teníamos un cuento raro, porque pues pasó de generación en generación desde que construyeron el colegio, Sí. donde se suponía que al momento de la construcción, uno de los obreros había muerto porque una pared que estaba mal construida se le vino encima. Oh. Al man dentro del colegio hay como una tabletica en memoria de él,
Ok, diciendo en memoria de ta, 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 ta. ok. La gente aseguraba que asustaban. Y hoy hace 4 años a este sujeto Ajá. lo asustaron. No me Pasamos al jodas. frente del colegio, pasamos al frente del colegio con unos amigos Ujú. y todos, jajaja, jiji, pues el colegio estaba cerrado porque pues estábamos en pandemia. Sí. Y estábamos chimbe, chimbe, chimbe cuando todos nos quedamos mirando. Se prendió la luz de uno de los salones y todos como, uy, marica, ¿qué está pasando? Espere, ¿cómo así? Y se supone que no hay nadie y nos acercamos a donde estaba el celador Sí. y el celador no, pero no hay nadie y el man también voltea a mirar así. Era un celador costeño, Sí. moreno, se puso pálido, o sea, igual de blanco que yo estaba, Ah, la del madre. susto tan hijo de puta. Y el man de una saca citófono, centrado, no sé qué, le responden, vaya y revise. Y el man nos voltea a ver, No. no, yo por allá no voy solo. No, yo por allá Y no justamente ahí voy. estamos hablando con mis amigas con las que pasamos ese día ahí al frente. Sí, sí. Estamos echando paja que estamos con los que tengo que estar jugando. Sí, sí. Y, ay, marica, ¿se acuerdas? Sí, ay, no, qué parche, que... Y justamente fue hoy porque hoy cumple mi hermana y me acuerdo de eso. Ok. Bueno, resulta y Era pasa. hoy otra vez, otra efeméride. Sí, otra. Bueno, pasa que desde el 6 de febrero, pero en 1935, reportes de luces fantasmas en Carolina del Norte. En Brown Mountain Lies, en Ok, Estados Unidos, aunque el fenómeno ocurre desde el siglo eh, desde el siglo XIX, perdón, registros de observaciones científicas y testimonios civiles importantes se documentaron en fechas cercanas al 6 de febrero en 1935. El fenómeno, luces ok. flotantes en la montaña, sin fuente visible, cambios de color, movimiento inteligente. Investigadores posteriores propusieron que eran gases atmosféricos, refracción lumínica, combustión natural, pero nunca hubo un consenso total. Hoy sigue siendo uno de los misterios luminosos más estudiados en Estados Unidos. Ok, wow. Pero no es como tal de hoy, sino de estas fechas. Eh, Gracias. sí, dice que O sea, de cerca de esta fecha. No, dice que el 6 de febrero. Ujú. Pero también dijiste que en los alrededores de esa fecha, o Sí, sea, como en esas fechas como que era recurrente, se habían pero reportado. sí, lo reportaron fue el 6 de febrero de 1935. Qué loco, ¿no? Sí, Porque yo loquísimo. digo, yo veo algo raro, yo lo reporto de una o grado o algo, no sé. Sí, sí, sí. Mm. Pero que la gente se espere. Sí, pero bueno. Porque hay También gente que se espera, ¿no? O sea, hay gente que es como que ve algo y se espera, es como, ah, después. Pues es No que entiendo. igualmente si yo veo luces acá en Estados Unidos, bueno, eso es Carolina del... ¿Dónde dice? ¿Carolina del qué? ¿Del sur? Era el norte, ¿no? Carolina del Norte, ok, No. ok. ¿Sí? Carolina del Norte, ok. No está tan al norte. Eh, Porque cuando, por ejemplo, acá en Minnesota, cuando pasan esas luces, pues son los Ujú. famosos... ¿cómo llaman esos? Ahora se me fue el nombre. Bueno, las luces del norte. Ujú. Las luces del norte Ah, ok, ok, ok. y eso es auroras ¿Las boreales. auroras? Sí, las auroras boreales. Y eso es muy normal en Ok, ciertas épocas, ciertas fechas. De hecho, ya hubo ok, dos fechas aquí de auroras boreales, entonces pues es normal. Pero estando tan al sur, pues sí, es un poquito raro. ok. Porque pues Mira tú. son luces que se ven mucho más que todo en el norte. O sea, literalmente. Ujú. Más que todo en Antártida, en Canadá también se ven mucho. Aquí como estamos muy pegaditos a Canadá, pues también se suelen ver bastante. Ok, Entonces, pues, no sé, sí, sí, bastante raro. Bueno, empezando con el tema. pero bueno, ¿Qué es el eso te iba a decir. purgatorio? El concepto de purgatorio surge dentro de la Ujú. teología cristiana, especialmente en la tradición católica. Se define como
un estado intermedio tras la muerte, donde las almas se purifican antes de alcanzar el cielo. O sea, no es como un Ok. castigo eterno y no es una condena definitiva. Es como una sala de espera. O sea, la idea se formaliza, es como una sala de espera. O sea, Ujú. como esperar de que el alma se purifique del todo para poder darle paso al cielo o a la transición. Entonces, pero esta idea se formaliza entre el siglo VII y el siglo, perdón, entre el siglo XII y el siglo XIII, aunque tiene raíces aún mucho más antiguas, pero el registro se hizo más que todo en esas fechas. Ok, igual pues también, pues bueno, para quienes tengan la oportunidad de leer el libro de la Divina Comedia, Ujú. es complejo leer, ténganlo en cuenta, porque pues es un escrito como tipo poético, Sí, pero dentro del mismo explican los diferentes círculos que tiene el infierno. Y justamente el primer círculo, entre comillas, es el purgatorio, que es donde se supone que están estas almas que no están bautizadas, los niños que mueren antes de nacer, exacto. las personas que por X o Y motivo tienen que terminar de pagar sus pecados, pero no es un pecado específico que tenga que ir a un círculo del infierno, sino que están en el purgatorio en espera de ver si van Cor- o no van. correcto. Tengo la oportunidad de leerlo, léanse la Divina Comedia, es muy buena, y si son más de juegos, existe Dante's Inferno. Buenísimo. No es lo más real al libro, pero el Sí, juego, sí, tiene, divino. tiene Unos una, gráficos, sí, ya me lo pasé 2 veces, muy buenísimo. pero pues yo lo tengo en el PSP, estoy feliz. No, yo lo jugué con el Game Lástima que Pass. hayan cancelado la segunda. Severo. Sí, Lástima que hayan cancelado la segunda parte de ese juego, hubiera sido excelente, sí, sí, la verdad. totalmente. Pero bueno, Pero bueno, volviendo. y realmente el purgatorio Dime, dime. no aparece definido de forma explícita en la Biblia como un lugar físico. Ujú. Su desarrollo fue meramente teológico e histórico. Porque, pues, por Ok, ejemplo, en el siglo II, del siglo II al cuarto, fueron como oraciones a difuntos. Oraciones por difuntos, perdón. En el siglo VI fueron las primeras menciones de purificaciones tras la muerte. ok, En el siglo XII ya formalizaron como tal el concepto del purgatorio. ok. Y en Uy, pero pasó 1200, bastante tiempo. sí, bastante. Y en 1274 el concilio de Lyon lo establece doctrinalmente. Ok, Entonces, pues, y la idea central, cuando ya lo establecieron, fue albas, sí, albas, almas salvadas, pero no purificadas. ok. Eso fue como tal, como de cómo lo concretaron en ese tiempo. O sea, el purgatorio, de acuerdo a la explicación que eran en ese entonces, cuando ya se tenía como un término de purgatorio, era un lugar donde están las almas que se salvaron, Ajá, pero que no están purificadas. Y lo que correcto. van a hacer ahí es terminar su proceso de purificación Para para ahí darle sí tránsito. ascender a lo que sería el cielo. Exactamente. Ok, ok, ok. Que es algo Pues muy, mira que me muy, parece muy interesante porque diferente. es un concepto muy católico cristiano, Ajá. porque personalmente, digamos, en otras religiones es como directamente o te vas para arriba o te vas para abajo. Sí, O sea, correcto. o vas para el cielo o vas para el infierno, y ya dependiendo, digamos, si estás en el infierno, estás pagando tus pecados. Se supone que, entre comillas, hay una posibilidad, dependiendo, digamos, en las religiones asiáticas tiende a haber como una posibilidad de que la persona salga, pero igual pues está como esta interpretación de lo bueno y lo malo. Sí, correcto. Pero es que estamos hablando de que en la religión cristiano-católica dan como esa posibilidad de que a la larga, si estamos
en un proceso de nuestra vida en el cual fallecemos y tenemos la oportunidad de que nos salven, tendríamos que solo esperar dentro del purgatorio este proceso de purificación para poder, entre comillas, trascender, ¿Sí? por decirlo de alguna manera. Tal cual. Ok, Y entonces ahí es donde, en ese tránsito, es donde viene, digamos, como el sufrimiento de las ánimas. ¿Y por qué se le dicen ok, sufrimiento? Porque según la tradición religiosa, las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas. Eh, sufren, ok. una, sufren una purificación espiritual. Anhelan el descanso, porque pues obviamente esa purificación debe ser extremadamente dolorosa, según como lo pintan. Entonces anhelan el descanso y buscan oraciones de los vivos, por eso penan. Entonces, Ok. a raíz de eso es cuando nacen las prácticas como las misas por difuntos, las velas, las novenas, los altares de las ánimas. Entonces, la creencia es que los Mm, vivos pueden aliviar el sufrimiento de los muertos. ok. O sea, dependen literalmente de los que están vivos, de quienes lo recuerdan, por decirlo de alguna manera. Exactamente. ¿Para qué? Que por medio de oraciones, por medio de novenas, por medio de todo esto, les ayudan como, imagino que a purificarse para poder trascender. Damn. O Teóric- sea, ahí yo lo teóricamente. entiendo un poco como lo que hacen los... Sí, 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 obvio, es Teóricamente teórico, no, hablando. no, no tenemos, No, no tenemos encantaría, la validez, tocaría, me encantaría, tocaría, me encantaría tener en algún momento un invitado que sea alguna brujilla o algo, o alguien, algún medium que, que tenga ese conocimiento y que pueda decirnos, mira, es así o no es así, y pues debatirlo. sería chévere poder hablar de pronto, por ejemplo, con un sacerdote, un cura, algo por el estilo, para Pero también tener como ese punto de vista, ¿no? Sería sí, bastante interesante. sí, claro, pero Porque pues igual son personas que estudian lo suyo, o sea, sí, claro, independientemente de lo no, que haga el estudian, esquema de la iglesia ti- con los pequeños sujetos, tienen un estudio eh, hay algunas que sí. teológico inmenso. Eh, pero la cuestión es o sea, qué padrecito se prestaría Pero, para eso. pero yo tengo un padre conocido, de pronto lo puedo preguntar, Ah, a ver si se bueno. anima. Le voy a Sí, preguntar a ver qué dice. sí, claro, sería Pero interesante. yo te iba a decir, o sea que el tema del purgatorio, estamos hablando de que es algo similar a lo que vemos, por ejemplo, en la película de Coco, ¿no? Que nos Sí, explican de que si a ti te olvidan, no trasciendes. Si a ti te olvidan, te vuelves un alma olvidada y dejas de existir. Mientras sí, a ti pero digamos tus que, familiares te recuerden y te ayuden como a... O sea, obvio, digamos, en la cultura mexicana dicen como que es para que ellos sigan en el mundo de los muertos, sí, correcto. festejando y celebrando su vida, Ajá, para que no queden como un ser olvidado, porque se supone que después del olvido no hay nada. ajá. Pero digamos que una otra forma es como ese de, si a mí no me ayudan, los que están vivos, no voy a Mantiene, poder hacer nada. o sea, se mantendrían ahí en el purgatorio sufriendo, anhelando un descanso que nunca van a poder Ajá, tener. nunca van a obtener, sí, uf, muy denso. Muy denso porque imagínate tú falleces Ajá. y tú, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ahora sí, descansito eterno. Sí. Y te digan, no, 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 espérate un segundo, tú no vas para allá, tú vas para allá, al Ajá. purgatorio. Uy, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, 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 Uf. no, es que usted no tiene el alma purificada. Ah, pues, bueno, yo me purifico, ya soy solo alma, ya no tengo Sí, sí. cuerpo corrupto, nada, De una ya purguita. soy solo alma, ya me puedo... No, 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 eso no es una pasta que usted se tome. No, 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 señor. Usted tiene que esperar a que las personas que siguen vivas le ayuden a usted. Muy teso. O sea, Sí. tengamos en cuenta que la humanidad es muy envidiosa. Oh, sí. Uf, eso está complejo. Ajá. Entonces, pero realmente, ¿qué serían las ánimas del purgatorio como tal?
sea, dentro de la tradición católica, son Sí. almas que murieron en gracia, pero con pecados no expiados. Entonces, por ende, no pueden entrar O al sea, no se cielo. alcanzaron a confesar. Digamos así, o sea, sí, como que no se confesaron, entonces como que murieron en gracia, pero no, o sea, pero los pecados no fueron expiados. Entonces, por ende, no pueden entrar al cielo, aún, Sí. pero tampoco están condenadas. Simplemente se encuentran en un estado de espera, purificación y sufrimiento espiritual. Porque realmente, o Mm, sea, no, por todos lados que leí y miré, o sea, siempre especifican como que espera y sufrimiento, espera y sufrimiento. O sea, como que los hacen sufrir en ese lugar donde no es nada, o sea, como el limbo, hasta que se purifique el alma ujú. y se pueda trascender. Sí, o sea, bueno, digamos que dentro de la religión católica está el hecho de que uno se puede confesar, ¿no? Como, Sí, claro, y te eh, mandan o no sea, sé cuántos pequeñas comillas Marías de lo y que eso. es la religión, como Jesús falleció por nosotros para que nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos trascender. Entonces, es Sí. decir, al momento en que nosotros nos confesamos, de acuerdo a la religión católica, Ujú. y pagamos el arrepentimiento con las oraciones que pone el padre, el cura o el que nos esté haciendo el proceso de escuchar nuestros pecados, es que no me acuerdo cómo se llama eso, pero ajá, eso tiene un nombre. Sí. Si uno hace eso y fallece, se supone que entonces trasciende, porque yo ya pagué mis pecados en vida. Sí, o sea, los ¿Sí? espió. Pero si yo no me alcancé a confesar, exacto, los expió porque es que Al- usted ya tuvo quien se sacrificó por usted, pero usted Ujú. igual tiene que mostrar arrepentimiento y hacer el proceso de orar con fe en lo que le digan, ¿no? O sea, usted le dice, ore 4 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y así. Exacto. Y usted se supone que no los tiene que hacer con fe. O sea que si yo, voy a poner un ejemplo, Ajá. yo me confesé y el padre me dice, no, chino, usted tiene que rezar esto, esto y esto. Correcto. Y yo ya recé esto, Ujú. ya estoy rezando esto, pero todavía me falta esto. Y no lo rezo. O sea, no lo alcanzo a rezar porque no sé, acá a mitad de pasar de este a este, me dio un infarto. ¿Está para el purgatorio? O sea, yo diría que ¿O ahí cómo funciona? no, yo diría que no porque pues usted ya está en el proceso y estaba haciéndolo a conciencia. El problema es cuando no se confiesan, según la tradición cristiano-católica. Sí, 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 o sea, pues nos estamos basando en eso porque, entre comillas, es lo que O conocemos sea, me como imagino. O sea, apropiación cultural. eso sería una muy buena pregunta para, para el curita, Le voy a preguntar al padre René a ver si se anima. para el padre, sí. Él es el que nos hace él es el que nos hace las misas de mi papá. Ah, ok. Ay, Pues sería chévere que pues si él por eso es que lo tengo. Le voy a preguntar a ver si se anima. si él se anima y pues ¿Mm? obviamente desde el respeto y todo, obviamente armamos una entrevista y le hacemos una entrevista chévere y educativa para la gente que es católica o para la gente que es agnóstica como Ujú, en mi caso y pues así nos informamos de ujú. la mano de alguien que está en el gremio. Sí, no, sería interesante, se me parecería algo muy interesante. Le voy a preguntar a ver qué viernes tiene libre y si no, le pregunto pues qué día tiene libre y si algo, pues, no sé, en los comentarios de YouTube o en las redes sociales, marica, que nos Sí, envíen como preguntas que le quieran hacer y yo le pregunto a él si no hay inconveniente y grabar y hacerle como una entrevista y con eso, pues, si algo nosotros debatir. O sea, dependiendo también como el espacio que tenga él, porque pues si es una persona un poco ocupada. no, sí, Pero le claro, voy a preguntar a ver ya nos adaptaríamos a él, algo. obviamente, ya nos adaptaríamos a Ajá, él sí, y pues mira, a qué horas puede y eso, pero sería pero sí muy sería interesante. interesante. Sí, claro, sería demasiado Justamente interesante. también porque mira que con él, yo sé que no viene al tema, pero con él, una vez hablando cuando él hizo la misa de lo de mi papá, cuando llevamos las cenizas al cementerio, Ajá. él hizo la misa ese día y me acuerdo mucho que yo le pregunté a él qué opinaba acerca del tema de que la religión los obliga a ellos como curas y padres y así a no poder tener relaciones
Sí, no tener una por el familia. celibato que ellos tienen que guardar. Sí, no puede tener una Ajá. familia. Ajá, sí, eso me parece algo En horrible. general, ellos no pueden tener una pareja, Sí, sí, cosa que es contraria al cristianismo, que en el cristianismo sí se ve que el padre, o el pastor en este caso, sí, sí. tiene su familia, que Claro. me parece lo más normal, o sea, igual son personas. No, y es que O sea, se supone así no les que, guste, somos animales y o sea, los animales buscan es reproducirse para que siga su especie. y es que se supone que el, Ujú, el- el sacerdote, el padre, el cura, como le quieran llamar, ellos son nuestra guía espiritual. Y ellos ujú. deberían darnos el ejemplo de cómo tener una familia estable, guiada de la mano de Dios. Pero en cambio ellos pues no pueden tener una familia. Se les ha negado ese privilegio de tener una familia. Entonces, eso me parece algo Am- injusto para ellos, que por vocación, Exacto. porque sintieron el llamado de Dios, eh, se pierdan el privilegio de poder tener un hijo, de tener una esposa que los ame y Ujú. los quiera. Entonces, me parece algo injusto y sería muy bueno también preguntarles el por qué, Sí, eh, el, pero el por qué ahí es a y lo que todo yo ese te iba a sacrificio que decir, hacen. porque siento que con él podríamos hablar, porque yo le pregunté a él justamente eso, que él qué opinaba. Ajá, Y a ver, estamos hablando que fue una conversación de taxi. Cogimos un taxi del cementerio de nuevo para Bogotá y sí. pues en el camino era como, bueno, ¿y ya que hablamos? Y mira, para que te rías, mi mamá y mi hermana duraron mucho tiempo insistiéndome Sí, con que me metiera algo de la religión, como que ok, fuera padre, como que fuera alguna maricada así. sí. Cuando yo era pequeño, ellos me decían como, ay, usted sería un padre muy bonito, usted sería un cura que no sé qué, que la. Y por ese tipo de conversación fue que salió el hecho de que yo le pregunté a él que él qué opinaba, porque yo le dije, es que a mí, por mí no hubiera habido problema de meterme en el mundo de la religión y consagrarme y la maricada. Lo digo con todo respeto para los creyentes, no lo digo de Sí. mala forma. Eh, pero es que a mí lo que me impedía era el hecho de que, parce, yo soy una persona que le encanta amar. Ujú. Y para mí el tener una pareja, amarla, estar con ella, el hecho de poder planear, el tener hijos, el querer tenerlos, si me hago entender, es Sí, algo que puede que ahorita no esté en mis planes de vida, pero no quita el hecho de que es algo que yo como en algún momento sé que lo va a querer. claro, Y yo claro. le decía a él, como no, pues tan. Y ya como para no hacer el cuento largo y seguir con el tema, él me decía, es que depende mucho por la rama de la religión que te vayas, porque la que él profesa, hasta donde yo entendí, sí se puede. O sea, él sí puede tener una pareja siendo un cura católico. A mí eso me Claro. voló la mente. Me dijo, es que depende mucho la rama que usted se vaya y en todas Ah, usted va a terminar haciendo la misma labor, solo que hay unas que son más estrictas que otras. vea pues. A mí, y por eso es que justamente pensé en cómo a él le puedo preguntar a ver si quiere venir al podcast. Y sería chévere, la verdad, No, sería muy interesante. entrevistarlo y a ver si él se anima. Me A podría, ver si él se anima, si sea en entrevista o lo que sea, claro, me podría hacer una parecería entrevista chévere. bien chévere, unas preguntas bien chéveres para resolver muchas dudas. Sería Ujú, muy interesante tener una entrevista con un padrecito. Pero bueno, sería chévere. hay una pregunta que también se hace mucho y es el por qué se Ujú, manifiestan. Pero ya al ver el concepto de qué es el purgatorio y por qué están ahí y por lo que pasan esas almas, la pregunta se contesta sola. Y es que ujú. las ánimas pueden manifestarse ¿para qué? Para pedir oración, para solicitar más, para advertir a familiares, para recordar promesas incumplidas. Porque claro, todo eso hace que la persona pida por ellos, eh, y poder así, como que hacer más corto la purificación. Entonces ellos no buscan asustar, ellos buscan Ujú. es como pedir ayuda Alguien que a, los ayude. a Ujú. esos familiares, a esos amigos, para que recen o pongan una vela y les hagan más fácil ese tránsito por el purgatorio. Mi rey, yo te tengo una pregunta Dime. con algo que tú dijiste en un podcast, pero no me acuerdo bien cuál era. A ver. Una vez tú me dijiste que los espíritus, o sea, que los demonios son los que toman apariencia de niños Sí, para su conveniencia, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces, en el caso de los niños, ejemplo, de que sí están bautizados, Ujú. pero
eh, cometieron algún pecado en vida, no sé, ¿Como cuál? robar, asesinar, hablando pues casos como muy específicos, ¿no? Pero Cometieron sí. un pecado y van al purgatorio. Mm, O sea, ellos los ven y dicen como, bueno, papi, usted tiene, no sé, 14 años, es un niño, suponen que los niños tienen pase directo, pero es que usted tiene un pecado que no ha terminado de, eh, como, es una que muy no buena. permite que usted se purifique. Sí, no, es una muy buena pregunta y muy contradictoria. Porque, claro, Ajá. se supone que un niño es un alma pura que al ser bautizado o al no ser bautizado también sigue siendo pura porque está libre de pecado. Entonces Ujú. Porque puede, allá iba lo otro. puede trascender. Pero al momento que usted dice, ok, pero si es un caso especial de estos niños que, no sé, maltratan animales o mataron algo, no, no Ujú. sé, como algún pecado, mataron a un animal. Igual Voy sigue siendo matar. a ponerle un ejemplo Eso, así, eso, no sé, eso es haga de romper cuenta una regla. que su primito de 7 años va corriendo y sin culpa le regalaron un perrito chiquito y va corriendo al lado con el perro y sin culpa pisa al perro y lo mata, güey. No, Porque es un pero, perro chiquito. sí, Puede pasar. pero Puede hay, pasar, se lo digo porque me ha pasado con mis primitos. no, sí, Pero si me pero hago hay, entender, y hay el sin niño, no sé, culpa. por X o Y motivo fallece, pero No, está el hecho de que lo hizo. O sí, sea, pero eso, legalmente, o sea, hablando en término legal, que usted desconozca lo que está haciendo, no lo hace exento de sí, cumplir sí, la claro. condena de lo que hizo. Sí, claro, pero eso es un accidente, o sea, Entre comillas, eso aplicaría. eso es un Pero accidente. igual es un asesinato. Es que el problema del asesinato como Pero tal, igual es para un que... asesinato. Sí, pero no es un asesinato culposo, por así decirlo, o sea, porque no lo hizo con intención. Eso, Fue un accidente pero diferente. igual, o sea, pero es que O ante la sea, religión se sigue viendo eso. O para sea, mí, o sea, para mí, algo que mancha el alma, en este caso, es cuando usted está la. consciente que va a matar a esa persona Ajá. y usted lo disfruta en caso de los psicópatas, de los asesinos, de toda esta gente. Pero en caso de un niño que va corriendo, se tropezó y desafortunadamente le cayó encima a un cachorrito, pues, hombre, qué embarrada. Se llora porque obviamente Comprende otro. el cachorrito es un ser vivo, es un familiar que Ujú. uno tiene extra y uno lo llora, pero pues lo hizo sin culpa. No lo hizo queriendo. Ujú. Entonces, para mí, ahí pasaría. Pero también es una gran pregunta para el padrecito. Decirle, bueno, en esos casos, ¿qué Ujú. pasa? Porque igualmente quebrantó una Toca ley, anotarla para preguntarle. igualmente quebrantó un mandamiento. Igual, siento que sería chévere también preguntarle a él si cree en los fantasmas, en los espíritus que vagan buscando como su salvación. Pues me imagino que Porque no sé, sí. o sea, o Me- sea, teniendo en cuenta que hay padres y curas que dicen que si existe el exorcismo y lo practican o conocen personas que lo hagan, Ajá. como hay otros que dicen que no, que eso no existe, que al momento que no muero no trasciende y paga sus pecados, Pues sí, ya sea yendo al o sea, infierno o al pero cielo, al infierno o al cielo. sería muy contradictorio también porque, o sea, si un padre católico dice, no, yo no Ujú. creo que existan los fantasmas, ni creo en los exorcismos, ni nada de esto, pero su línea de arriba, o sea, sus superiores, tienen, Ujú. tienen exorcistas certificados. No son muchos, pero ellos tienen... Exacto. Entonces, si su líder dice que necesitan exorcistas para poder ayudar a las gentes que han sido poseídas, ¿por qué él no lo cree? O sea, sería el por qué. Entonces, no sé, son ahí Bueno, contradicciones pero esto pequeñas. te lo puedo pasar por el hecho de que, por ejemplo, actualmente todas las personas tenemos la libertad de considerar si el mundo es redondo o el mundo es plano. Sí, Ya usted verá qué escoge, ¿sí me hago entender? O sea, a usted le pueden dar la información y con pruebas y decirle como, mire, esto es así, ajá, pero igual lo que usted crea es muy asunto suyo, porque usted puede decir como, bueno, sí, no sé, ejemplo, me llevaron al espacio y vi que la Tierra parecía un círculo, pero para mí es plano. sí, sí. Hay personas que son así, ¿sí me hago entender? O sea, personas que son tercas con su pensamiento y así tengan evidencia, no cambian en ese aspecto. Entonces siento que sería chévere poder hablar con él. Pero Sí, bueno, volviendo al tema, ajá. eh,
Entonces, ¿tú qué consideras ahí con el tema de las ánimas? O sea, ¿consideras que sí es posible que hayan almas en pena que sean infantes o niños o como le quieras decir? Yo diría que ¿O no. sigue con la posición? No, yo diría que no. O sea, sigue con la posición de que Sí, son espíritus sí, malignos que buscan como hacer el daño. total. Yo sigo con el, porque es que es un niño. Eh, o sea, depende también de la edad, porque ya pues en estos entonces, pues ya una persona de 10 años para arriba, ok, sí es un niño, pero ya es más consciente, ¿sí me entiendes? Yo me refiero a No, pues yo le niños, pongo por ahí desde los 14. yo me refiero a niños, ¿qué? De 9 8 para Niños abajo. de menores a 10 infantes, Sí, sí. exacto, muy infantes. De ahí para adelante yo creo que sí Ujú. ya entran como en la parte como de adolescencia, ya son más conscientes, ya son más conscientes de sus actos. Entonces, si son Ok. menores de ahí, yo sí estoy firme en mi postura de que trascienden inmediatamente. Y si se les aparece un niño de esa edad tan Ujú. pequeña, que por lo general en todas las historias son niños muy pequeños, son niños de 6 años, de 7, 8 añitos, yo sigo diciendo que esos son demonios. Ok. Uf, ¿tú te acuerdas? O sea, no sé si quieras hablarlo después, el tema de las llamadas o este tipo de cosas que pasó, por ejemplo, en la Mega Paranormal, en el cartel de la Mega, Ah, donde justamente pasó el... ¿Conociste el caso del cartel paranormal donde, o la Mega Paranormal? Bueno, no me acuerdo bien, pero fue un caso muy famoso colombiano ujú. donde hubo una llamada de una niña en directo Sí. a la Sí, 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 canal de sí. radio diciendo mi Sí. abuelita, y que se supone, sí, o sea, según las personas, que la niña estaba llamando desde el infierno porque todo estaba en llamas y se escuchaba el fuego en la llamada. Ajá. No Uf. sé qué opinas en ese caso, porque si no es un demonio, si en verdad es una niña que está intentando contactar a alguien que los ayude a trascender a ella y a la abuelita. Y no sé. Porque si te das cuenta, la niña solo se escuchaba desesperada. O sea, por eso te digo, si quieres después lo hablamos bien y Sí, ponemos el claro. video Sí, para que la claro. gente tenga como contexto. Podemos poner el video. Pero para mí, Pero, pues, por ejemplo, digamos que los demonios pueden tener esas jugarretas como para ujú, torturar a la gente, ¿no? Porque se supone que a ellos ok, les divierte el asustar, el como mortificar a nosotros los humanos, a nuestras almas. Entonces, como que ujú, podría entrar en esa jugarreta de hacer todo el escenario y todo eso. Porque sí, o sea, sigo muy, muy, o sea, como una niña tan pequeña, resulta en el infierno. O sea, no me cabe en la mente de que una niña tan pequeña, libre de pecado, entre ujú. que se vaya para allá. Pero pues igual también está el hecho de que es que, pegándome al hecho de lo que tú dices, que es un alma inocente, Ajá. pues eso debe ser muy atractivo para los demonios. Entonces los demonios van a querer intentar llevarla al Sí, infierno, pero se supone, justamente porque es un alma inocente para alimentarse pero de ella, ¿no? exacto, sí, pero se supone que cuando nosotros somos niños es donde más tenemos a nuestro lado nuestro ángel guardián. Pero también cuando uno es niño es más propenso a tener interacciones con entes Sí, sobrenaturales, sí, es llámalo cierto. como lo quieras llamar, pero pues son entes sobrenaturales. Es Puede muy que sean cierto. susto, puede que no sea susto, pero No, eso es muy cierto ¿sí me y voy a de, de- entender? de hecho, de hecho te lo compro muchísimo porque la mayoría de videntes y de tarot y de brujitas que he escuchado en Ujú. estos, en estos, en estos últimos años, por lo general todas concuerdan con algo. Bueno, y hay una que es como que porque he escuchado muchas Sí. brujitas, pero solamente hay una que me genera como mucha, o sea, como mucha confianza, como mucha paz escucharla. Y es la primera vez que me pasa Ujú. y de hecho yo la sigo. Yo la sigo desde mi cuenta personal, la Ok, sigo. Y no me pierdo video de ella. Porque no sé, o sea, mándame un video de ella. es la primera brujita que realmente, O sea, no ahorita, pero ahorita. sí, me genera como esa confianza de decir, te creo. Ujú, O sea, ujú. realmente te creo.
Se llama Ilse Garzón, es mexicana. Creo que ya sé quién es, sí, creo que ya sé quién Ilse es. Garzón es una chica muy, muy, muy bonita físicamente y tiene una forma de hablar y Ok. expresarse ¡guau! Mm, Espectacular. Pero ella me da mucha, mucha confianza. Y, ok. ¿Y esto qué? Obviamente está súper ocupada porque pues digamos, ahorita está en el boom, ahorita ha explotado en las redes ella y pues todo el mundo quiere como Ish, leerse con chimba. ella y hablar con ella y de todo. Eh, tanto, Sí, de tener ese horario ocupado hasta el tope. o sea, tanto que yo le mandé un mensaje de que quería una cita con ella el año pasado y es el momento y no me ha Sí. respondido porque Ah, todavía está sacando citas de tiempo muy, muy atrás, muy, muy atrás. Pero sería la única persona con la que me han entrado ganas de decir, ¿sabe qué? Quiero una cita. ok. Es la única. Pero bueno, Wow. pero ella y otras han concordado de que ese don que ellos tienen, ese tercer ojo que ellos abren, eh, Mm, se manifiesta mucho más cuando están pequeños. O sea ujú. que obviamente hay personas que lo despiertan cuando ya están mayores, porque pues todo tiene su tiempo, eso es lo que ella Pero por explica. lo general. O sea, ella explica que todo tiene su tiempo y que cuando su mente, tu alma, todo está en el tiempo correcto, pues pasan estas cosas. Pero, Mm, pero por lo general se manifiesta mucho cuando están pequeños, infantes. sí. Y que muchos, digamos, de las personas que yo he conocido que considero que son sensibles como a todo este Ujú. tema, ya sea de energías o de entes, Sí, espíritus, etc., 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 con todas las personas que he hablado de ello, coinciden en el hecho de que es que desde niño yo tengo recuerdos de que me asustaron, de que me contactaron, de que vi, de que, ¿sí me hago entender? correcto. Eso no, o sea, yo a ti siempre te lo he dicho, yo soy una persona que siempre he estado en constante contacto con cosas paranormales. Uno, porque me gusta. Dos, porque siempre he dicho, estoy abierto a que me pase lo que me tenga que pasar, porque para mí es experiencia, para mí Sí, es intentar entenderlo con ello. Pero desde muy pequeño yo te he contado y te he demostrado que me han asustado claro, claro. y que no es cuento mío, o sea, no es que no, es que tengo corrida la teja, de pronto sí, pero muchas de las cosas que tengo, voy a decirte como, mira, me ha pasado esto, tengo personas que me dicen como, sí, sí es cierto, yo estaba ahí, o Ujú. también me ha pasado en el mismo lugar, Sí, ¿sí sí. me hago entender? Pero bueno, Entonces, por eso yo digo, o sea, uno desde muy pequeño es muy sensible a eso y no todas las personas son sensibles a las mismas cosas, pero sí está el hecho de que la mayoría de los niños son más sensibles o más propensos a tener visiones que las personas adultas. O sea, yo te doy un sí. caso que me parece muy curioso y que hay casos de investigación, es justamente el hecho de estos niños que tú los ves y de un momento a otro es como, no, es que estoy jugando con mi amigo imaginario. Oh, sí. Ay, qué chévere, ¿y cómo se llama tu amigo imaginario? John Smith y falleció en 1970. ¿Cómo así? Y eso fue lo que él me dijo. ¿Sí me hago Pucha. entender? Sí, Y hay sí, muchos sería. casos que están registrados de niños que reportan que su mejor amigo, o sea, su amigo imaginario, o su mejor amigo, o como lo quieran ver, es una persona que falleció, Sí. pero nadie más lo ve sino él. Ajá. Entonces, Es por muy eso digo, fuerte, sí. Ellos son los muy niños propensos. tienden a ser muy propensos. Sí, son muy propensos a ¿Mm? esto. Pero bueno, les acabo de poner una imagen diferente y es ¿Mm? de un monje. Resulta y pasa que Ok, esto es el primer caso documentado realmente y fue un monje que se llama el monje Cluny. Eso fue el siglo XI. En archivos, ok. en archivos monásticos franceses se registra el relato de un monje fallecido que comenzó a aparecerse a su comunidad. Testigos describieron figura traslúcida, presencia silenciosa y que señalaba el altar. Ok. Tras interpretar que pedía misas, se realizaron oraciones colectivas y las apariciones cesaron y esto fue usado por la iglesia medieval
para reforzar la eficacia de rezar por los difuntos. Fuerte. Sí, Mira que también dentro de esos casos como de avistamientos de espíritus que entendemos, digamos que por hoy que están como en ese proceso de estar en el purgatorio. sí, sí. eh, yo te iba a preguntar una cosa, pero para que me respondas ahorita mientras termino de desarrollar lo que te iba a Dale. decir. ¿Purgatorio y limbo son lo mismo? Uh, Ahí te lo dejo para que lo vayas pensando mientras digo lo mío. Hay casos registrados, digamos, en México. Hubo un caso muy famoso de una señora ya de edad que todo el mundo en el pueblo la conocía porque todos los días estaba en la iglesia. sí. Y que el día en que ella sintió que iba a fallecer, pasaron muchas cosas en el pueblo, a la par que ella le decía como a sus personas cercanas, como, no, yo siento que me voy a ir. Y al momento en que ella fallece, al día siguiente, se hace como el sepelio y toda la vaina en la iglesia donde lleva toda la vida. Ajá. Y dicen que en el sepelio se vio que en la silla donde ella siempre se hacía, Ujú. estaba su espíritu Ok. observando la misa que estaban haciendo para ella. Y que de ahí en adelante hubo reportes de que muchas personas la veían a ella caminando o entrando hacia la iglesia o dentro de la iglesia. No. Entonces es muy complejo decir como no, no existe porque, listo, puede que sea un pánico colectivo. Sí. Normal. Dejemos en que todo el pueblo se puso de acuerdo para tener pánico y decir como no, es que la estamos viendo. Sí, sí. Pero es que no solo el pueblo los veía, sino también personas que son, así como nosotros, afines a lo paranormal o por gusto a lo paranormal, o con gusto Sí. por lo paranormal, perdón, iban y reportaban que la veían. Y es muy extraño justamente como este tipo de sucesos, porque no es la única historia que hay así. Hay muchas historias que, no, es que falleció mi abuelito y se sigue apareciendo en la casa, o no, es que falleció tal persona en un accidente de tránsito y por esa zona se ve, o, ¿si me hago entender? Sí, sí. O estas historias de los taxistas, o sea, conductores en general, taxistas, buceteros, camioneros, de que encuentran personas en el camino Ujú. y hablan con esa persona y que de un momento a otro voltean Ya no y ya está. no hay nadie. Sí, sí, sí. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 te entiendo. Entonces es como, o sea, yo intuyo que esas son personas que están en este purgatorio intentando que alguien los ayude, Yo creo, sí. ¿sí? Pero es que hay muchos registros de ello. Muchísimos, claro. Y generalmente son como casos muy específicos los que más se reportan, pues, que son casos de personas o que fallecieron por la edad en algún lugar o que tuvieron una muerte muy fea, Ajá. ya sea un accidente de tránsito, un accidente en el hogar, un accidente laboral, pero tienden a ser situaciones como muy eh, pesadas para lidiar con el dolor de esa muerte. Claro. Entonces yo intuyo que las personas que están como en este purgatorio, hay veces ni siquiera saben que lo están y consideran que están todavía vivos Yo creo, sí. y actúan en su normalidad como ir, por ejemplo, al trabajo Ajá. o ir a su casa o estar en el lugar donde fallecieron porque es como, yo tenía algo que hacer acá. Sí, como Y un ahí es donde yo bucle. me pego mucho cuando dicen como, es que tienen algo pendiente, Ajá. más que como que pagar pecados, siento que es más eso, como que tienen algo pendiente que los ata Ajá. y hasta que ese ente no termina como Pero es lo que que, necesita pero es que terminar para poder eso ya trascender, serían como dos cosas ¿no? diferentes. Porque, ¿qué pasa con A ver. con las almas que se quedan como aferradas a este plano? Y es que lo que Ujú. explicaba mucha gente es que cuando hay una muerte tan brutal, por ejemplo en un accidente, que mueren en seco, muchas veces esta persona al morir no se entera que murió. Entonces ella está Ok. viviendo como espíritu en este plano todavía y no ha trascendido porque no sabe que murió. Para ella está viva. Desconoce que está muerta. Pero pues es que siento que va muy de la mano con el tema del purgatorio. O sea, En cambio, puede que lo que te hace ni siquiera sea un pero, pecado, pero es que sino en el algo, ¿no? purgatorio, según lo que he entendido yo hasta ahora, es que
van hasta allá y es como una sala de espera del banco, coge un ticket y hasta que su alma no se purifique, que es muy diferente a como a quitarse usted una tarea pendiente, a que lo ancla algo, Ok. es como que yo tengo pecados, yo cometí pecados, yo hurté, yo maté, yo, no sé, forniqué, yo ambicioné mucho, yo tenía gula o los siete, bueno, cualquiera de los siete pecados capitales, y aquí que se purifique, pues Ujú. vas a trascender. A diferencia de que, digamos que tú no tienes ningún pecado, pero tú estás aferrado a la vida porque no supiste que te moriste. Pero entonces en ese caso, si tú vas a pagar por un pecado que hiciste, deberías ir no a un purgatorio, deberías ir al infierno. Porque, por ejemplo, si tú mataste, si tú robaste, ¿sí me hago entender? Si Exacto. cometiste alguno de estos siete pecados capitales, hay un espacio específico para esas personas, Sí, que son los correcto. siete niveles los siete niveles que tiene el infierno, ¿no? Sí, Por secundante. eso yo digo, siento yo que de pronto el purgatorio sería más como, o sea, algo que sí estamos de acuerdo es que el purgatorio está para las almas que no se bautizaron, ¿no? O sea, porque siempre lo aclaran, ¿no? Sí, Las almas que no están bautizadas van al purgatorio. va por purgatorio, sí. Fin. Ajá, correcto. Ujú. Pero entonces, si tú cometiste un pecado y O falleciste, bueno, pues el derecho a las cosas o que de tú pronto, vayas a pagarlo. o de pronto sí para pecados muy leves, por ejemplo, como, digamos, unión libre, porque para la iglesia la unión libre es vivir en pecado. Un pecado. Ujú. O también digo, No es sí, o un, de pronto cosas tipo no es robó un, algo, pero bueno, es que lo robó porque tenía hambre. pero no es un Mm, mandamiento, entonces como que sí, de pronto no ahí por ese quebranta lado. una de las leyes como principales. Bueno, Ujú. Sí, o sea, digamos, sigue fallando el hecho de que robó, sería una pero buena pregunta. porque pues eso está mal visto. Sería una Otra pregunta que anotar para el para padre. el cura. Sí. Ujú. Bueno, esta, acá les tengo espérame que las ponga. Tururup. Ellas son las monjas de Elfta. Eso es Alemania, en el siglo VIII. En el convento de Ok. Elfta, varias religiosas afirmaron recibir visitas de almas del purgatorio. Relat- y todos los relatos coinciden con que fueron apariciones durante la noche, figuras cubiertas por una luz tenue y con peticiones de oración. La mística Santa Gertrudis escribió sobre estas experiencias afirmando que las almas sufrían una purificación intensa pero esperanzadora. Lo cual, Ok. pues, digo wow. Dijo Pero, el perro. sí, pero Eh, el caso más o sea, interesante. pero ¿Pero qué? Dime, antes de pasar al siguiente. no, no, dale, yo ya. Ah, ok, pensé que era el mismo tema. No, O sea, pero ellas reportaban que veían las almas del purgatorio, pero tipo, ellas tenían como alguna comunicación o hacían algún proceso para purificarlas, entiendo, y ayudarlas a trascender, pues lo único que pueden hacer es oración. Una cadena de oración por esas orar. almas. Pero pues, Y pues las sí, o velitas. sea, igual son personas que están devotas a la religión Sí, sí, y sí, pues claro. hacen todo su proceso para ayudar a estos entes. Sí, correcto. Independientemente de cómo lo hagan, ya es cuestión de ellos. Sí, pues Ellas, en este caso, porque creo que es un convento de monjas. es muy de velitas y orar por ellos, hacer Ujú. cadenas de oraciones, Pues, rosarios, etcétera. hasta donde sabemos. Sí, hasta donde sabemos, o ¿Qué sea, tal que sean por ahí de esas monjas espadachines? ¡Guaya! Y pelean así contra los contra los demonios. espíritus, uno nunca sabe. Pero sí, o sea, independientemente de la forma que hayan hecho, ellas lo que hacían era ayudar a estas ánimas que estaban en el purgatorio que les pedían ayuda a ellas. Sí, correcto. Sí, ok. Uf, muy denso. Ajá. Muy denso Bu- porque igual usted estar constantemente escuchando sí. a alguien como, no, sálveme, por favor. El Y no, caso, parce, muy, el, muy tétrico. el caso más inquietante es el que les estoy mostrando ahorita. Y es que Ujú. esto es se llama el Museo del Purgatorio y se encuentra en Roma. Ajá. Estas imágenes que ustedes están viendo son las marcas de fuego. En Roma existe el Museo de Almas del Purgatorio, que es Iglesia del Sacro Coure del Sufragio.
Así la pueden encontrar en Roma por si van a pegarse un viajecito a Roma. Ahorita Ah, nomás, aquí. sí. Allí Ay, se, man, se se, vino el se- agua. allí se conservan objetos que con supuestas marcas dejadas por ánimas, huellas de manos Ok. quemadas, libros con impresiones térmicas, tablas con marcas oscuras. Según la tradición, fueron dejadas por almas que pedían oración. Desde lo científico, no hay pruebas concluyentes. Ok. Pero esos objetos existen. Los que están viendo ahí en pantalla, si algún día van a Roma y van a esa iglesia, van a poder verlos. Están ahí. Y, No, pero muy tétrico. y abajo de esta imagen, de la imagen que está a la izquierda, pero abajo, perdón, a la derecha, pero abajo, que son como Sí. muchos cuadros colgados. Debajo, ahí no se ve bien, pero abajo de cada de esos está un letrero que está escrito en varios idiomas. En inglés, en alemán, en español. Entonces, por si ustedes algún día, alguna persona va, ahí va a poder leer toda esa información, la va a poder leer en su idioma natal. Ok, pero, pero, o sea, todo lo que está guardado dentro de ese museo, porque es Ujú. un museo, ¿no? Sí, es un museo. Es directamente relacionado con Exclusivamente el purgatorio. almas del purgatorio. Sí. O O sea, sea, todo está relacionado con el purgatorio y todos son evidencia de la existencia de este mismo. correcto. Por eso se llama Museo del Alma de las Almas del Purgatorio. Y en su nombre Ok. como real es Iglesia del Sacro Coure del Sufragio. Pobre el sufragio. Qué ganas de tener plata para ir a Roma a echarle una ojeadita a todo eso. ¿Cierto? Tan solo por echarle la ojeadita, porque igual siento que si es un museo, no ha de ser un museo chiquito, porque si para poquitas cosas sería como una Pues, exposición que tendrían ahí. pues es que Dicen como, que es museo, eso quiere decir que hay muchas cosas. es que si te das cuenta, es una iglesia. O sea, sigue siendo una iglesia. Entonces me imagino que sí Ujú. debe ser pequeño. Sí, O sea, sí debe ser pequeño porque destinaron una parte de la iglesia para ok, este pequeño museo y el resto pues sigue siendo ok. suelo sagrado para poder seguir dando misa. Entonces me imagino Ok, que sí debe sí, ser sí, te la pequeño. compro. Debe ser pequeño porque si te fijas en la fachada, Ok, te la compro. es una iglesia Ujú. Negro, puedes mirar el chat de Discord que te envié algo. de Discord. Eh, pero mientras tanto, sí, 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 es que me queda más fácil escribir aquí al Discord. No veo el mensaje. Eh, ¿Cómo así? Yo puedo No me ha escribirlo. llegado el mensaje. Pero Los bueno, envió, desgraciado. todas las manifestaciones tienen algo en común. Todas. Y es que es sensación de frío, olor a cera o a incienso, apariciones breves, sueños vívidos y presencia silenciosa. A diferencia de los fantasmas clásicos, obviamente, las ánimas del purgatorio no interactúan agresivamente, simplemente como que piden... Sí, ya se me... Ok, Sí, sí, perdón, perdón, perdón. dale, ya te... Pero, Entonces, o tú, sea, sigue, 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 sigue. o sea, todas A ver si con... de pronto con lo que terminas de decir se me responde. O sea, según pues todos los fantasmas, a diferencia de las almas del Ujú. purgatorio, ellas simplemente se paran, te observan y como que te piden ayuda de alguna forma, no sé qué forma la pedirán, para decir que oren por ellos o que pongan una vela. Entonces por eso Ok, también lo hacen como, también como ponen como que sueños vívidos, porque eso que tú dices es que se murió un familiar y soñé con él. Entonces, ujú, y que mucha gente afirma de que soñaron con él y que esa persona le dijo una vela, una vela blanca, o ora, o algo ujú. así. Entonces es como que piden ayuda de que por favor oren o que pongan una luz para que los guíe.
de esa forma, a diferencia de de los fantasmas clásicos que tiran cosas, azotan puertas, prenden luces o muchas cosas así de interacciones. Ok, ok. Yo te voy a hacer una pregunta. Ajá, Tiene que ver con el tema porque me acordé gracias al tema, pero no es específicamente anclado a ello. sí, ¿Consideras que es cierto cuando las almas vienen a despedirse? O sea, sí, tipo, no sé, falleció tu tatarabuela que conocías, con quien viviste y al momento en que ella fallece, hay personas que dicen como no, es que falleció y en la noche ya vino y se despidió de mí porque pues la escuché o porque la sentí o porque la vi. sí, ¿Consideras que eso pasa? sí, considero que eso pasa. Sí, No me ha entiendo. pasado, no me ha pasado Ujú. con un humano. Ok, Me pasó con mi perrita, con animales. con mi Qué perrita. lindo. Nunca me ha pasado con los animales. Sí, yo, A mí justamente me ha pasado con dos familiares. o sea, me ha pasado con dos, me pasó con Kira, que fue la reciente perrita que pues Ujú. desafortunadamente falleció, pero no fue en el momento en el que ella murió, sino Tiempo después. fue como tiempo después porque ella era mucho más apegada a mi madre que a mí. Ok. Pero sí soñé con ella y, y lo sentí como que vino a despedirse o a saludarme. Pero con Princesa, que fue una perrita que tuve hace mucho tiempo, que también fue rescatada, Ujú. ella me la mató el Transmilenio, desafortunadamente. Con ella Ah, sí la soñé varios días y era como que, como si no se quisiera ir de mi lado, porque yo estaba sufriendo mucho por ujú. ella. Y sí soñé como unas tres veces con ella. Entonces sí siento que sí lo hacen y no es exclusivamente de los humanos. Ok, O sea, es exclusivamente de todo ser ok. vivo que tenga un alma. Mira que nunca me ha pasado con animales, pero lo que te digo, sí me pasó con dos familiares. Ujú, Sería interesante que con los animales me pasara en algún momento, porque realmente nunca me ha pasado, ujú. no que yo me acuerde al menos. Pero sería interesante pues para sentir esa experiencia, porque digamos con las personas lo sentí cuando falleció un tío y cuando falleció mi bisabuela, así como fijos, de que literal sentí de que alguien se sentó en mi cama, me tocó, me Claro. habló y que, ay, oh. Pero digamos cuando pasó con mi papá y con mi hermano, fue una situación diferente porque justamente con ellos fue un sueño en que los dos me dijeron como, estamos bien. Y realmente fue chistoso, o sea, sé que suena chistoso el decirlo así, Sí, sí. pero para mí fue impactante porque pues ten en cuenta No, que, sí, claro. yo te conté, no, o sea, en el mismo año fallecen los dos Ujú, y que al fallecer el segundo, que fue mi hermano, me lo sueño. Yo sí he tenido muchos sueños lúcidos donde he tenido diálogos con personas que he querido mucho ujú. y justamente en el sueño lo único que me dicen es como, que no se estrese por nosotros, Sí. relájese que nosotros estamos bien. Pero de igual forma, Y es como, eso también te quería aclarar. Esta persona es Ilse Garzón. Ella decía que soñar también sí, con con tus seres, con tus familiares, tampoco quiere decir ujú, de que de pronto estén en el purgatorio o algo así, sino que posiblemente también ya ujú. trascendieron y simplemente gastaron energía en ir hacia ti para saludarte y decir que están bien. Sí, 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 no, o sea, pues digamos, por eso a ellos no los ponía de que se Ajá. despidieron, sino que ellos sencillamente dijeron, no, todo Sí, bien. exacto. Yo ponía el caso de las dos personas que sí se despidieron, Ajá. que fue mi abuela y mi tío, que literal los sentí, los conté a mis papás y cuando pasó, pues mis papás también dijeron como, Ajá. sí, nosotros también lo sentimos acá en la casa Sí. y todo fue como, uy, espere, porque fue raro, es una Claro. sensación incómoda. Bastante. Se siente el frío, se siente como esa sensación de algo no cuadra bien, como que eso que uno se siente incómodo, Sí. nunca te ha pasado como que te sientes incómodo con la No. ropa y no es como, Ah, pero bueno, por ok. Sí, 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 cinco sí. minutos está bien, a mí Sí, sí me sí. ha pasado Sí. mucho. Eso de incómodo con la ropa sí me Esa ha pasado. sensación es muy similar a, Ok. sí, esa sensación es muy similar a, parce, me siento incómodo y a mí me ha pasado mucho que comienzo con sí, la ropa como que no me queda bien, como que Sí. me siento incómodo, luego comienzo a sentir mucho frío. Yo de por sí soy una persona muy friolenta. Sí.
pero justamente me pasaba eso como que, parce, ahora está haciendo frío y me comenzaba a tapar, pero seguía con frío, me servía un tinto y seguía con frío y cuando me daba cuenta, volteé a mirar y pum, tomé su susto. Y no como, uy, espere, Uh, ¿sí me hago entender? ujú, sí, te entiendo. Hablando específicamente de mi caso, ¿no? No puedo Claro. decir que sea el caso de todos, pero pues te lo Sí, intento hacer sí. entender desde mi punto de Sí, no, vista. cada persona vive esas experiencias de una forma muy Pues, diferente. exacto. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo considere que me hayan contactado al purgatorio, no tengo evidencia de ninguno, Sí, no, pero sería muy denso, o sea, porque estamos hablando de que es una sensación similar de, tengo, o sea, uno siente frío, o sea, uno siente incomodidad, por ejemplo, pero está el hecho de que aclaran, o sea, o bueno, no sé, de pronto ahí ya entes, desgaste, pero lo que yo entiendo es que no se siente una incomodidad tan fuerte como en otras situaciones, lo que se siente la inconformidad de decir, espera un segundo que se me está mal, sino que se siente la inconformidad justa de decir, parce, me están pidiendo ayuda. sí. Pues fíjate que ¿Verdad? la única interacción que yo tuve con que supuestamente el purgatorio fue la historia que te conté hace tiempo, iniciando el podcast, que fue esto, Sí, que me quedé, que me quedé fuera, que me quedé en la sala durmiendo viendo Animal Planet y que me tocaron la puerta y que no había nadie afuera. sí. Esa Ujú. experiencia, mi madre noches atrás me había dicho, no se quede hasta tarde en la sala de No se televisión desduele. porque las ánimas lo van a asustar. Y yo decía, no, mamá, eso no. Y me lo dijo muchas veces, Ujú. pero ella Eso recalcaba, no pasa. de que eran las ánimas. Y cuando pasó eso, Ujú. pues me asustaron y pues obviamente pues ahora que estamos tocando este tema pues resulta que las ánimas me asustaron. ¿Por qué? No sé, porque estaba viendo Animal Planet, estaba viendo elefantes. No sé, no les gustó que estaba viendo elefantes. Y Porque coincidió ese día para que lo asustaran. Muchas veces sí, pasa. pero bueno. De, Hay personas que eh, nunca, digamos que no son tan sensibles. ujú, Perdón, ahí te interrumpo. sí, Hay personas que no son tan sensibles como a todo el tema de lo paranormal, pero igual pasa el hecho de que llegan a tener una o dos manifestaciones paranormales en su vida que pues salen de lo común, porque sí, igual sigue siendo cosas paranormales, pero pasa, o sea, nadie está exento de que oh sí, tenga su susto, así no lo estén intentando asustar. claro, totalmente. Perdón, lo pongo así, es que me Sí, tranquilo. está hablando mi mamá, entonces tengo que responder No, porque sí, es sí, algo personal, discúlpame un tranquilo, segundo. no, tranquilo. Pero bueno, pasemos al significado simbólico de esto. Y es que Ujú, más allá de lo paranormal, el purgatorio, ¿qué representa realmente? Representa el miedo a no ser perdonado, la necesidad de redención, la esperanza tras la muerte, un vínculo entre ujú. vivos y muertos, y pues no es solo doctrina, sería más como una psicología espiritual, ¿no? Porque pues todo esto que nombramos son miedos humanos, son miedos que nos generamos nosotros mismos a raíz de que vamos viviendo nuestra vida. A ver, otra vez. Espérame porque siento que me perdí mucho por estar leyéndolo a mi mamá y estar Ok. escuchándote. ¿Qué represent- qué Perdón. represe- Lo que representa el purgatorio realmente es una colección de Sí. miedos que nosotros mismos como humanos nos hemos generado. Y es miedo a no ser perdonado, es la necesidad de una redención, de un perdón. La Sí, es- como ese miedo a no poder trascender sí, exacto. bueno, La esperanza tras ay, la muerte también. ujú. A un vínculo que nos une, Ay, marica, no, espera, no te apagues, no te apagues, no te apagues. Perdón, a un vínculo que ya nos me salió el une, aviso que se va a apagar el celular. ok. Pero todo bien, ahí lo Un, puse en modo. ok, un vínculo que nos une entre vivos y muertos. Entonces, eso es una colección de miedos que nos hemos generado nosotros mismos, como Mm, humanos. Pues sí, o sea, siento que es muy correcto lo que tú dices, el hecho, es un miedo que se genera, porque justamente está el miedo a, todas las personas tenemos la teoría de, bueno, no todas, pero la mayoría, tenemos la teoría de que lo que tú haces lo pagas, ¿no? O sea, el karma Sí, existe, el dharma existe, ajá, y las cosas malas que tú haces en la vida las tienes que pagar, ya sea en esta vida o en la otra.
hablando pues del infierno, o si creen en la resurrección, o Ujú. como lo quieran ver, pues eso ya son cosas como muy personales, pero Sí, vas a pagar lo que hiciste. correcto. Hay personas que consideran que eso no es así, pero les comienza a entrar la duda de, ¿y si sí? Ajá, ¿Sí me hago entender? O sea, exacto. porque personalmente yo tampoco soy apegado a la religión, a pesar de que crecí en una cuna muy religiosa, muy cristiana en su momento, Sí, sí. pero justamente entra el hecho de que yo digo como, parce, puede que desde mi punto de vista actual no tenga repercusión a posterior de la vida, Correcto. pero igualmente está ese estigma de decir como, ¿y si sí? Ajá. Y si sí tengo que pagar, si sí tengo que responder por las cosas que hice y que no eh, tuve cómo arreglarlo en vida, ahora me toca en muerte y ya sea ir al purgatorio, ir al infierno, ir a el espacio en que usted crea, siento que ese miedo es latente y siento que ello, con el hecho de que pues hay casos paranormales que no se han podido Demostrar, eh, desmentir. desmentir, gracias, ese era el término que estaba buscando, desmentir, hacen que justamente las personas tengan aún más miedo por estas situaciones y digan como, parce, no, es que puede que sí sea cierto. Ajá. Porque es que, Pues, digamos, acá nomás entrando en el debate, o sea, el limbo es o no es para las almas que, o sea, como los uy, niños, o sea, trascienden o no trascienden, uno comienza con muchas dudas. sí, Y, es claro. así, y siento que ese mismo punto de tener muchas dudas es lo que hace y permite que las personas idealicemos ese purgatorio donde vamos a purificarnos, pero Corre, sí. tal vez ni siquiera el purgatorio es para que te purifiques, sino el purgatorio puede que sea para que esperes mientras otros debaten si vas ¿O no? o vas. Pues ¿Me voy a bueno. entender? Ujú, Para mí, les tengo una reflexión final para que, no sé, lo piensen, lo analicen. Y es que ujú, tal vez las ánimas del purgatorio no buscan asustar, sino recordar que nadie quiere ser olvidado, simplemente. Que incluso después de la muerte, el ser humano anhela algo muy simple, y es ser recordado con amor. ujú. Tal vez simplemente sea eso. Entonces, Pero pues también, también está el hecho de que hay personas que buscan es que no los olviden de la manera que sea. O sea, hay personas que están mal del coco que consideran que el no, que lo sí, recuerden puede que también sea por algo malo y para él es suficiente. sí, correcto, sí, como los psicópatas. Exactamente. Sí, pero bueno, las ánimas del purgatorio habitan en la frontera entre la fe y el misterio. No sabemos si son precisamente reales, si son presencias reales o ecos del duelo humano de nosotros mismos, en Ujú. nuestra mente, en nuestra psicología. Pero su existencia en la historia revela algo inquietante, que el miedo más profundo no es morirnos, sino encontrar Ujú. el descanso. Con este mensaje Uf, les doy un abrazo, un beso y espero que tengan un excelente inicio de fin de semana, que la pasen muy, muy, muy bien y nos vemos el siguiente viernes con más temas. Así que chao, chao, nos vemos el siguiente viernes. Espero tengan un excelente fin de semana. Se les quiere. Gracias por estar acá y compartir con nosotros. bye bye, muchachos.